Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el vibrante y siempre impredecible mundo del espectáculo turco-italiano, las relaciones sentimentales entre celebridades suelen convertirse en combustible perfecto para titulares, debates y, como no, polémicas que cruzan fronteras. Lo que comenzó como un rumor sobre una supuesta cámara oculta terminó por transformarse en un caso de estudio para los medios de comunicación, un auténtico rompecabezas emocional donde se mezclan viejos amores, nuevos conflictos y una audiencia global que sigue cada paso como si se tratara de una serie de prime time. En el epicentro de esta tormenta mediática se encuentran tres nombres que, por separado, ya generan expectación, pero juntos provocan un auténtico terremoto. Demet Özdemir, actriz turca de proyección internacional, Can Yaman, galán televisivo que ha conquistado a millones de espectadores, y Sara Bluma, modelo italiana que ha sabido abrirse camino en el competitivo mundo de la moda europea. El origen del escándalo se remonta a un hecho tan simple como inquietante. Según filtraciones a varios medios sensacionalistas, Sara Bluma habría colocado una cámara oculta en la residencia de Can Yaman, supuestamente para vigilarlo y controlar sus movimientos en ausencia. Esta acción, que en cualquier contexto sería un gesto extremo, cobró una dimensión mucho mayor al tratarse de dos figuras públicas cuyos romances, amistades y desavenencias son escrutados con lupa. Los primeros en enterarse habrían sido personas del círculo íntimo de Can, que detectaron irregularidades en el sistema de seguridad doméstico. Lo que en principio podría haberse interpretado como una mera curiosidad técnica pronto derivó en sospechas de espionaje personal. La noticia llegó a las redacciones de medios turcos e italianos casi al mismo tiempo, y en cuestión de horas, las redes sociales hervían con teorías, acusaciones y, como no, memes. En medio de este caos, surgió una voz que nadie esperaba en ese momento. Demet Özdemir, es pareja de Can Yaman y protagonista de una relación que en su día acaparó portadas. Según varios periodistas de entretenimiento, Demet habría recibido la noticia con una carcajada difícil de disimular, acompañada de un mensaje privado enviado directamente a Can. ¿Necesitabas algo así? Me encanta tu vida amorosa. La confianza entre vosotros me hizo llorar. La cámara. Por fin recibiste lo que merecías. Todos reciben lo que les corresponde. Es tu decisión, cada quien obtiene lo que le hace sentir bien. Estas palabras, filtradas a la prensa en cuestión de horas, se convirtieron en un verdadero terremoto mediático. Twitter, ahora X, y Instagram no tardaron en llenarse de comentarios. La frase del año, Demet siempre directa, justicia poética. Para algunos era la revancha que Demet nunca se permitió cuando su relación con Can terminó, para otros, un gesto de humor ácido, casi liberador. Para comprender la fuerza de esa reacción, hay que volver atrás. La historia de Demet y Can no fue un romance fugaz, compartieron años de relación, proyectos y una complicidad que parecía inquebrantable. Sin embargo, la ruptura estuvo rodeada de rumores de infidelidad que, aunque nunca confirmados, dejaron una sombra difícil de disipar. Demet, tras la separación, optó por el silencio público, concentrándose en su carrera y evitando entrar en polémicas. Por eso, cuando Can Yaman inició un romance con Sara Bluma, la actriz turca prefirió no pronunciarse. Pero la polémica de la cámara fue, para muchos, la chispa que encendió un fuego que llevaba tiempo ardiendo en silencio. Un ajuste de cuentas no frontal, pero sí cargado de simbolismo. El escándalo traspasó las fronteras turcas casi de inmediato. En Italia, donde Can Yaman es una figura mediática de primer nivel, los periódicos y programas de televisión especializados en farándula abrieron con titulares como «Crisis de celos en el romance de Can Yaman» o «El amor bajo vigilancia». Algunos comentaristas incluso se atrevieron a interpretar la carcajada de Demet como una bofetada verbal cargada de clase. En Turquía, los programas matinales dedicados a la prensa rosa debatieron durante días, ¿era una simple broma de Demet o una venganza bien calculada? Las encuestas improvisadas en redes sociales mostraban un país dividido entre quienes aplaudían su franqueza y quienes consideraban que era mejor no remover el pasado. Ante la magnitud de la polémica, Sara Bluma decidió romper el silencio con una publicación extensa en su cuenta de Instagram. No instalé ninguna cámara, la casa ya contaba con un sistema de seguridad. Solo quise revisar las grabaciones.
Lo hice por seguridad, no por celos. Aunque el mensaje buscaba calmar las aguas, el efecto fue el contrario. Miles de usuarios cuestionaron la credibilidad de su explicación, etiquetándola como poco convincente o directamente una excusa de manual. Y entonces otra vez apareció Demet. Esta vez sin rodeos, en sus historias de Instagram publicó un fondo blanco con letras negras que decían ¿dijiste seguridad? Ja ja ja. Sin mencionar a Sara, pero sin dejar lugar a dudas sobre a quién iba dirigido el comentario. Durante los primeros días posteriores a la filtración, Can Yaman se mantuvo en un silencio absoluto. Sin embargo, fuentes cercanas aseguraron a varios medios que en conversaciones privadas habría dicho: lo que más me molesta es la falta de confianza. Una relación así no puede funcionar. Pero ver a Demet feliz con esto, eso sí que me duele. En Estambul, la noticia no solo generó conversación pública. La familia y amigos cercanos de Demet reaccionaron con indignación. Su hermana, Derya Özdemir, habría comentado a personas de confianza: Demet arriesgó mucho por él. No es fácil ver a una mujer volver con quien le hizo tanto daño. Can podrá olvidar lo que pasó, pero nosotros no. Colegas de la industria también se manifestaron. Una actriz amiga suya escribió en redes: las mujeres fuertes no regresan a quienes las dañaron, mientras una cantante compartió una foto de Demet acompañada de corazones rojos. Los fans interpretaron estos gestos como un respaldo silencioso pero firme. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla digital. Las etiquetas #Team Demet y #Team Sara se alternaban en tendencias, y un tercer grupo de usuarios argumentaba que Can estaba aplicando una estrategia de silencio para no echar más leña al fuego. Los memes, vídeos de reacciones y análisis de microexpresiones en viejas entrevistas se multiplicaron. Mientras tanto, desde un medio de espectáculos en Estambul surgió otra teoría: la reconciliación parcial entre Can y Sara podría estar motivada por un contrato publicitario conjunto en Italia. Se habló de una campaña de moda que necesitaba de la pareja como imagen, lo que haría del escándalo un problema, pero también una oportunidad comercial. Finalmente Demet puso un punto y aparte, que no un punto final, con una breve declaración: me concentro en mi vida. Las personas que me hicieron daño en el pasado no pueden estar en mi futuro. Cada uno es responsable de sus propias decisiones. Sus palabras dejan claro que no habrá reconciliación con el pasado, pero no cierran la puerta a que en algún momento vuelva a pronunciarse si la situación lo requiere. Mientras tanto, Turquía e Italia siguen mirando de reojo, esperando el siguiente movimiento de cada uno de los implicados. En Keep queremos saber qué opinas tú. ¿Fue la reacción de Demet una venganza elegante o un acto de humor espontáneo? ¿Crees en la versión de Sara sobre la seguridad? ¿Hasta cuándo podrá Can Yaman mantener este silencio estratégico? Déjanos tu comentario, dale me gusta para que más personas descubran esta historia y no olvides suscribirte a Keep. Si quieres apoyarnos todavía más, pulsa el botón unirse y forma parte de quienes hacen posible que sigamos trayéndote las crónicas más completas del mundo de las celebridades turcas e internacionales. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.